San Lucas es el evangelista de la misericordia divina. Son suyas en exclusiva las narraciones del hijo pródigo, del fariseo y el publicano, y también la escena que contemplaremos en nuestra oración de hoy. Estamos comenzando el capítulo 7 del Evangelio del médico apóstol. Antes, el autor sagrado había transmitido el discurso del llano, cuya virtud clave es precisamente la misericordia de Dios, ese sagrado corazón de Jesús que nos ama hasta el extremo. El Señor, como una muestra de que ejercita lo que predica, antes había llamado a los 12. Es una de esas muestras mayores de su misericordia. La creación, la redención, el llamado, la vocación a la santidad, al apostolado. Había pasado, como diría el Papa Francisco, misericordiando y eligiendo, el lema episcopal del obispo Bergoglio y luego del Papa Francisco. Una vez establecido el Colegio de los Apóstoles, Jesús hizo una correría apostólica con ellos. Una misión que incluyó la predicación, pero también los milagros. Dice el Evangelio: iba camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos. Tú y yo vamos allí también. Y mucho gentío. Queremos ser de ese primer grupo, de los que te siguen de cerca, Señor, y no de esa muchedumbre que aparece mencionada, sea porque te sigue a ti directamente, o sea porque se encuentra contigo desde el otro cortejo. Queremos, Señor, estar muy cerca de ti, no distraernos con las tentaciones o los consuelos, las distracciones que nos aparecen a lo largo del camino, como esos niños pequeños que van dispersos y con la atención en cuanto estímulo nuevo va apareciendo. Nosotros, Señor, queremos serte fieles, adquirir virtudes, luchar por crecer en esa cercanía contigo. Caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Naín era una ciudad poderosa en ese entonces, comercial, cercana al monte Tabor. Y sin embargo, la situación de aquella mujer viuda sería lamentable. En aquella época patriarcal o paternalista, y machista en el fondo, esas mujeres tenían pocos derechos, no podían heredar los patrimonios de su esposo. Por lo tanto, era paupérrimo el destino de esta viuda, porque dependía plenamente de su hijo y de la caridad del resto de la familia. En este caso, entonces, moría la única esperanza que le quedaba a la viuda. Y a pesar de esto, habría gastado buena parte de los ahorros para darle un entierro digno, quizá contratando un buen servicio de plañideras, de esas mujeres que lloraban al difunto, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba, dice la Escritura. En nuestra oración queremos seguirte, Señor, como aquellos discípulos, o al menos como la multitud, ir contigo. Queremos observar de cerca tu actitud. Cuando de camino para Naín nos encontramos esa procesión que interrumpe nuestro itinerario. Alguno se molestaría. No sé, piensa cómo reaccionarías tú. Hay quien le faltan fuerzas, requiere virtud. El responder con tranquilidad ante un cambio de planes. Hay quien se airía,
se aira, se enoja, porque no salen las cosas como él quiere. O simplemente pues entra esa contradicción. Otro haría un comentario chismoso, superficial, sobre el gentío que acompaña a la señora, o el destino inexorable al que se enfrentaba esa pobre viuda, pero sin dar el paso a salir al encuentro o a proponer un servicio, una ayuda. Tú, en cambio, Señor, reaccionas de modo diverso. Al verla el Señor, es la primera vez que San Lucas se refiere así a Jesucristo, con esa palabra que menciona su divinidad, Kyrios. Al verla el Señor, se compadeció de ella. Esa es la misericordia del corazón de Jesús. Se compadece del necesitado. Se compadece de ti y de mí. Y por eso, Señor, en nuestra oración hoy venimos también a pedirte esa mirada de amor, de comprensión, de caridad, de perdón, que no es simplemente una conmiseración, sino también incluye la gracia que nos llega en los sacramentos de la penitencia, de la Eucaristía, para salir adelante al crecimiento de las virtudes, al adquirir y consolidar hábitos que nos hagan mejores personas, mejores hombres. De esa manera podemos ser mejores cristianos, podemos seguir a Cristo más de cerca. Es una manera de entender este pasaje del Evangelio, como veremos más adelante. Al verla el Señor, se compadeció de ella. Esta es la riqueza del Evangelio, que nos ayuda a conocer mejor los sentimientos del Señor, para que aprendamos a imitarle. No nos podemos quedar en una consideración aséptica, superficial, intelectual. Nos tiene que transformar. Ver al corazón de Jesús de esa manera es como un espejo, un modelo, que me tiene que comprometer a cambiar, para imitarle, para parecerme a Él, y también para acudir a esas fuentes inagotables de su amor. Tú, Señor, predicas la misericordia porque la has ejercitado antes y porque la sigues aplicando. San José María tiene una glosa de este pasaje muy bonita en Es Cristo que pasa. Jesús ve la congoja de aquellas personas con las que se cruzaba ocasionalmente. Podía haber pasado de largo o esperar una llamada, una petición, pero ni se va ni espera. Toma la iniciativa, movido por la aflicción de una mujer viuda que había perdido lo único que le quedaba, su hijo. Como el buen samaritano, el Señor tiene los ojos dilatados por el amor para ver el sufrimiento ajeno, para compadecerse, que es padecer con la persona que sufre. El evangelista explica que Jesús se compadeció. Quizá se conmovería también exteriormente, como en la muerte de Lázaro. No es Jesucristo insensible ante el padecimiento, que nace del amor, ni se goza en separar a los hijos de los padres. Supera la muerte para dar la vida, para que estén cerca los que se quieren, exigiendo antes y a la vez la preeminencia del amor divino que ha de informar la auténtica existencia cristiana. Por eso no evitó el cortejo, antes bien se dirigió directamente a la viuda y le dijo: no llores. Cristo conoce que le rodea una multitud, que permanecerá pasmada ante el milagro e irá pregonando el suceso por toda la comarca. Pero el Señor no actúa
artificialmente para realizar un gesto. Se siente sencillamente afectado por el sufrimiento de aquella mujer y no puede dejar de consolarla. En efecto, se acercó a ella y le dijo: no llores, que es como darle a entender: no quiero verte en lágrimas, porque yo he venido a traer a la tierra el gozo y la paz. Así también nos lo dice a nosotros ahora, ante nuestras angustias, ante nuestras necesidades, ante nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. El Señor se acerca y nos dice: no llores. Yo he venido a traer a la tierra el gozo y la paz. Luego tiene lugar el milagro, manifestación del poder de Cristo Dios. Pero antes fue la conmoción de su alma, manifestación evidente de la ternura del corazón de Cristo hombre. Si pensamos en esta escena a la luz de las narraciones similares del Antiguo Testamento, como por ejemplo la que presenta la liturgia, que en este domingo 10º de tiempo ordinario, en el ciclo C, la compara con la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, que el profeta Elías consigue con su oración perseverante. Se entiende que Jesús, el verdadero profeta, está anunciando un inminente evento sobrenatural. No es simplemente un consuelo para aquella madre. Algo más especial va a suceder. En este caso, él no pide fe como le pedía a Jairo, al funcionario de la sinagoga, a la sirofenicia. No, en este caso, directamente se acerca al ataúd. No tiene problema en que la ley diga que si uno toca un muerto se contamina. Se acercó al ataúd, lo tocó. Jesús que se involucra con nuestras necesidades, viene y toca nuestras muertes. Ponle en tu oración al Señor esos miembros muertos, tullidos, inertes, infartados de la afectividad, de la lucha, del trabajo, de la vida en familia, cada uno tiene sus enfermedades. Pongámoselas a su consideración ante ese corazón misericordioso para que venga y la toque. Señor, tócame en esta oración, tócame en mi día, métete en mi vida y dale fuerza, dale vida nueva, Señor, a estos miembros raquíticos de mi vida cristiana. Acercándose al ataúd lo tocó. Los que lo llevaban se pararon, dice San Lucas, y una vez más vemos esos personajes anónimos, dóciles, como los siervos de las bodas de Caná, que confían en las palabras de este maestro. Si estos hombres que portaban el ataúd hubieran seguido derecho, no estaríamos considerando ahora el tema de esta meditación. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te digo, levántate. Son unas palabras directas, como las que dirigió a la hija de Jairo cuando yacía en su cama, o al mismo Lázaro, que ya estaba sepultado. Palabras que es bueno que sintamos destinadas a nosotros, que estamos muertos a la santidad por causa de nuestros pecados, de la comodidad, del egoísmo, de la sensualidad o de la soberbia. Y es que la misericordia del Señor se orientó a aquella mujer, al muchacho resucitado, que es quien recibió directamente la acción salvífica de Cristo, y también a aquellas muchedumbres
la que lo seguía a él, la que acompañaba al cortejo fúnebre, y la muchedumbre de los fieles que acudiríamos a la escena a lo largo de los siglos. ¿Para qué se dirige el Señor a todas estas personas? Para que supiéramos que también a nosotros están dirigidas estas palabras, cuando estuviéramos postrados por nuestras miserias. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Esta es como la palabra del día. Ese es como el leitmotiv de esta jornada, de esta liturgia, de esta escena del Evangelio. Levántate. A los apóstoles ya en Getsemaní les dirá, levantaos, vamos. O sea que es un verbo que se usa en el griego y seguramente tomado del arameo, en el que Jesús les hablaría, levántate, ánimo. Así también le dicen al ciego de Jericó, levántate. San José María enseñaba que la vida interior se compone de muchos sucesos como los de Naín, que ese resucitar es comenzar y volver a recomenzar, que en la vida interior estamos resucitando a cada momento, con actos de contrición, de dolor y de reparación. Pensemos cómo es nuestra lucha interior. Hay personas que no se equivocan, eso piensan ellas, ¿no? Todos nos equivocamos, el justo peca 7 veces al día. Pero hay personas que, como le preguntaban a un famoso deportista, que de qué se arrepentía. Yo no me arrepiento de nada. Son respuestas así como de farándula, ¿no? No me arrepiento de nada. Nosotros nos arrepentimos de muchas cosas, deberíamos arrepentirnos de muchas cosas. Deberíamos ser conscientes de muchas muertes en nuestra vida, de muchas parálisis, de mucho ir tirando. En nuestra oración hagamos examen. ¿Qué me falta por entregar? ¿En dónde voy arrastrando cargas, fardos de miserias, de pecados, de inclinaciones al menos inconvenientes, en la guarda de la vista, en el uso de los medios electrónicos, del internet, de las imágenes que llegan, en la pereza que nos impide trabajar con intensidad, con constancia, perseverando, en la fraternidad, quizá porque vamos a lo nuestro, encerrados en nosotros mismos, pensando en cómo nos tratan y no en qué necesitan que les tratemos. En el apostolado, porque quizá sucede lo mismo, encerrados en nosotros mismos, no pensamos en las necesidades ajenas. En la pobreza, quizá aferrados a pequeñas basuritas de las cuales no somos capaces de desprendernos. En el aprovechamiento del tiempo, en la intensidad, en el trabajo, en las relaciones sociales. Tantos puntos en los que podemos comenzar y recomenzar. Desde luego en la vida de piedad, en la generosidad que tenemos para tratar a Jesucristo, para poner la oración en primer lugar, para cumplir el horario que nos hemos fijado en las normas de piedad, para hacer una oración intensa, luchando contra las distracciones, para dedicar al Señor los mejores momentos, para rezar en los mejores lugares. A veces nos cuesta desplazarnos a estar cerca del sagrario. Cualquier momento y cualquier sitio es bueno para rezar, pero de ese pequeño tesoro que el Señor nos entrega, esas 24 horas al día, digamos 16, quitándolas del sueño, pues que seamos generosos, que no seamos roñosos con Dios en el tiempo que le dedicamos a rezar. Que recemos las oraciones vocales, el rosario, la visita al Santísimo. Pille, atente, ac devote, como dice el sacerdote antes de rezar el breviario, con piedad, con atención, con devoción, despacio,
sin rutina, tampoco sin énfasis ni engolamientos, ¿no? Pero sabiendo qué digo, quién lo dice y a quién. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, dándome cuenta que le estoy diciendo. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que sepa qué le estoy diciendo, que sea consciente, que no sea poner un cassette. Ese resucitar es comenzar y volver a recomenzar. Muchas veces al día fallamos. De pronto en la misma misa nos enteramos, ya estamos en el Padre Nuestro y no me enteré de la consagración. Bueno, pues una reacción puede ser ponerse triste, en el fondo pura soberbia, decir, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí, yo que soy tan perfecto? Venir a distraerme en el momento sublime. La otra manera de reaccionar es recomenzar, pedir perdón y volver a empezar. Señor, te pido perdón, qué poca cosa soy haberme distraído en la consagración. Pero bueno, vamos a rezar con harta piedad este Padre Nuestro y este rito de la comunión. Y saldrá una misa de pronto bastante bien, al menos aceptable, porque rezaremos ese Padre Nuestro con espíritu de filiación divina, cuidaremos el acto de contrición, el acto de la paz, comulgaremos bastante encendidos. Comenzar y recomenzar, todas las veces que hagan falta. En la vida interior estamos resucitando a cada momento, con actos de contrición, de dolor y de reparación. Que le pidamos muchas veces al día perdón al Señor. Señor, vuelvo a empezar. Non chepi. Señor, te pido, discúlpame, Señor, por esta distracción. De pronto hacer una pequeña penitencia, también para contrarrestar los efectos de ese despiste. Y un acto de amor y reparar con más piedad. Señor, llevo media hora distraído, he perdido esta media hora de trabajo. Bueno, voy a trabajar una hora con bastante intensidad para reparar esa media hora que se me fue, como el agua entre las manos. Muchacho, a ti te digo, levántate. Vuelve a arrancar. En la historia paralela de Elías y la vida de Sarepta, la narración concluye diciendo que Yahvé escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba de la casa y se lo dio a su madre. Dijo Elías, mira, tu hijo vive. En cambio, en el relato de Lucas el final es más sencillo. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Vuelve a la vida y lo manifiesta hablando. Aquí podemos ver una alusión a la importancia de la sinceridad para salir de la muerte del pecado, llamando las cosas por su nombre, diciéndolo en la dirección espiritual con toda sencillez. Y se lo entregó a su madre. Decíamos que este era el motivo principal de la escena, del milagro, la compasión de Jesús por aquella mujer. Ahora le entrega su única esperanza, la ilusión de su vida, además de la garantía para su futuro. Tú, Señor, nos ves sufriendo y te adelantas incluso a nuestras peticiones. Nos buscas, arreglas las dificultades antes, más y mejor, aunque a veces nos parezca que llegas tarde. En realidad siempre apareces en el mejor momento. Quieres que nos unamos a tu voluntad, que carguemos con tu cruz, que sintamos la solidaridad de nuestros hermanos. Y en el instante justo experimentamos el gozo de aquella mujer y se lo entregó a su madre. Siempre podremos cantar con el Salmo 29, has cambiado mi luto en danza, me has quitado el sayal y me has ceñido de alegría. También podemos aprender de este corazón de Jesús, misericordioso, solidario, fraternal, a servir así a las personas necesitadas. Si no aprendemos de Jesús, no amaremos nunca, dice la homilía que mencioné al comienzo. Hemos de pedir al Señor que nos conceda un corazón bueno, capaz de compadecerse de las penas de las criaturas, capaz de comprender que para remediar los tormentos que acompañan y no pocas veces angustian las almas en este mundo, el verdadero bálsamo es el amor,
la caridad. Todos los demás consuelos apenas sirven para distraer un momento y dejar más tarde amargura y desesperación. Si queremos ayudar a los demás, hemos de amarles, insisto, con un amor que sea comprensión y entrega, afecto y voluntaria humildad. San Lucas concluye el relato diciendo que todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. La muchedumbre que acompañaba a aquella mujer en su dolor comparte ahora la alegría de la resurrección. Es como el último aspecto que podemos considerar en esta narración del médico evangelista, esa universalidad del mensaje de Jesús. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Aquellas personas que hicieron, salieron a comentar lo que habían experimentado. Se convirtieron en apóstoles de Jesucristo. Tampoco nosotros podemos callar todas las maravillas que hemos visto realizar a nuestro Señor a favor nuestro y de nuestros conocidos. La Virgen Santísima es nuestra Madre y llora por la muerte de sus hijos por el pecado. Al mismo tiempo intercede ante su unigénito para que tanto nosotros como nuestros hermanos, como nuestros amigos, regresemos siempre a la vida de la gracia y de la comunión con Cristo.